Gloria a Dios. Le invito a buscar en su Biblia el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a dar lectura al verso 7 y luego pasamos a Génesis capítulo 6, versos del 1 al 8. Gloria a Dios. Amén. Dice la Sagrada Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios, de la justicia que viene por la fe. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hace unos domingos hemos estado predicando una serie de sermones, cuando me toca, titulados por la fe. Este es el tercer sermón de una serie de 5 sermones que nos habla acerca de hombres y mujeres que pudieron con su fe levantarse en un mundo hostil y lograr ser aprobados por Dios. La última vez que hablamos acerca de este pasaje de Hebreos 11, tocábamos la experiencia de la vida de aquel hombre que caminó con Dios. Tocábamos la experiencia de Adán. Tocábamos la experiencia de aquellos primeros hombres que evidenciaron fe, aún teniendo una revelación de Dios, algunos de ellos a lo mejor distinta a la que nosotros podemos tener. Y por la fe fueron aprobados por Dios. El relato de Noé es uno de los relatos más dramáticos que presenta toda la Escritura. Él mismo se encuentra desde el capítulo 6 al capítulo 8. Y en estos primeros versos del capítulo 6, podríamos decir que se encuentran los textos más oscuros, controversiales de todo el Pentateuco. Son textos que muchas veces nos hacen rascarnos la cabeza y pensar y decir: esto está en la Escritura, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta Escritura? Y se teoriza mucho acerca de los mismos, de quienes eran los hijos de Dios, de quienes son los hijos de los hombres y de quienes son los gigantes. Y hay posturas diversas, y hay escuelas, y hay teorías, y hay teólogos que llegan a conclusiones acerca de esto. Algunos postulan que los textos son un fragmento de literatura oriental y que contiene material mitológico. Pertenece al ámbito de historias donde la separación entre lo divino y lo humano no está clara. Los casamientos entre divinidades y seres humanos son comunes en la literatura mesopotámica, en la egipcia y en la literatura griega. Pero además de esa idea o esa teoría, hay otras interpretaciones acerca de quiénes son los hijos de Dios. Algunos dicen que los hijos de Dios vienen a representar la línea de Set.
hijo también de Adán y de Eva. Y cuando hablamos de la línea de Set, estamos hablando de la gente buena o de la gente que quiso vivir haciendo la voluntad de Dios y no la línea de Caín. Y algunos postulan que fue una unión entre los hijos de Set y los hijos de Caín. Así que los hijos de Dios para algunos vienen a representar los hombres de Dios y los de Caín los hombres sin Dios. La segunda hipótesis que se hace identifica a los hijos de Dios con reyes de dinastías orientales, reyes que son déspotas, que por su poder podrían practicar indiscriminadamente la violación de mujeres, utilizando el poder que ellos tenían, y el mal uso del poder hace que el hombre cometa todo tipo de mal. Las hijas de los hombres vienen a representar a hombres comunes que no tienen poder y son víctimas de los abusos de quienes usan el poder y hacen lo que les viene en gana. Y algunos hablan aquí de la situación de poligamia y de estos matrimonios múltiples y de tantas, ¿verdad?, vertientes con referencia a la familia. Otros dicen que los hijos de Dios pueden ser tanto reyes de antaños como seres divinos. La unión de lo humano y lo divino para muchos es inadmisible. Pero la última hipótesis presupone que los hijos de Dios son ángeles, ángeles caídos, y que las hijas de los hombres son sencillamente seres mortales. Y esta es la teoría más antigua, ya ofrecida por exégetas rabínicos y por los primeros comentaristas cristianos, que hablan de esa relación entre lo divino y lo humano. El pecado, de acuerdo con esta posición, es el casamiento entre seres naturales, mortales, y unión con la divinidad. Y el argumento o la expresión los hijos de Dios siempre en el Antiguo Testamento se utiliza para hablar de seres angelicales, de seres celestiales, de seres similares a la divinidad. Y podemos ver el ejemplo de Job, que es el ejemplo más clásico, donde habla acerca de cuando los hijos de Dios estaban en el cielo y allí Satanás se apareció entre ellos. También vemos esta situación cuando vemos el pasaje de Lot, donde dice la Escritura que allí cuando Lot o cuando Abraham va, o cuando vienen estas personas, allí a la tierra de Sodoma y Gomorra, aquella gente quería cohabitar con aquellos hombres. Pero ciertamente estos son hipótesis, son teorías, y no debemos cerrarnos tal vez a ninguna de ellas, porque mi amado hermano, si nosotros creemos en el nacimiento virginal, si nosotros creemos en milagros, si nosotros creemos en prodigios de Dios, tampoco podemos cerrar las puertas a que cosas negativas hayan ocurrido en el inicio y en la creación de la humanidad. De hecho, algunos teólogos contemporáneos, uno de ellos, un predicador famoso mexicano llamado Armando Alducín, un hombre que salió de la experiencia de vida agnóstica, donde no creía ni en la luz eléctrica, y ahora es un gran teólogo que defiende la fe, un apologeta cristiano, habla acerca de esta teoría. Pero la realidad es que nadie tiene el sartén cogido por el mango y puede decir que esto es así. De hecho, cuando habla acerca de los gigantes de la tierra, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan acerca de gigantes. No podemos llegar a conclusiones y decir que esto es así categóricamente. Lo que sí podemos concluir es que la maldad, el traspaso del ser humano, el traspaso de los límites que Dios demarcó, trajo consecuencias muy negativas para la humanidad. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente
Él es carne. Y la transgresión del ser humano siempre requiere la intervención divina. Mas serán sus días 120 años. Algunos hablan del acortamiento de la vida y algunos dicen que este fue el tiempo de gracia entre la catástrofe que iba a experimentar los seres humanos en aquel tiempo. Como decía acerca de los gigantes, aparece también este término nefitín o este término nefilí acerca de gigantes en Números capítulo 14. También en Deuteronomio aparece también la existencia de gigantes y habla acerca de los hijos de Anac que estaban en la tierra prometida. Y cuando usted ve la historia de todas estas naciones cananeas, en muchas de ellas, según Deuteronomio, había gigantes. De hecho, se habla de un gigante que era un rey llamado Og, que medía 5 metros su cama y era de hierro, de largo, por 4 metros, por 2 o 3 metros de ancho. Así que ciertamente habían gigantes en la tierra. ¿Y qué tal hablamos también de Goliat? Pero lo que queremos en esta noche resaltar, amados hermanos, es la perversión del ser humano. El mensaje principal de ese verso 1 al 4 es la rebelión de la creación que cada día se volvía más seria. El pecado parecía crecer de manera alarmante. Y la razón principal que el texto ofrece para explicar esta situación es la transgresión de los límites establecidos por Dios. El peligro de extralimitarse. El ser humano que pretende ser autosuficiente, que pretende querer determinar su destino independientemente de Dios, se extralimita sin considerar las consecuencias trágicas que esto acarrea. Transgredir el límite es muy común hoy en nuestras ciudades, hoy en nuestros países, hoy en nuestra tierra. Es muy fácil ver toda la humanidad cómo, amados hermanos, se extralimita, se va por encima de lo que Dios ha dicho, se va por encima de lo que Dios ha demarcado, se va por encima de lo que Dios ha establecido. Cuando vemos seres humanos que entienden que ellos no son lo que deberían ser, que entienden que su idea acerca de la vida, independientemente de lo que Dios diga, es una mejor idea, siempre esto va a traer consecuencias serias. Cuando vemos al ser humano viviendo una experiencia, del homosexualismo, viviendo la experiencia donde hay gente que visten en el travestismo, viviendo la experiencia donde hay hombres que dicen hoy me voy a operar para cambiarme el sexo, donde hay gente que dicen y llevan, su vida a la prostitución. Cuando vemos gente que llega al punto de cometer actos como la zoofilia, la microfilia, cuando vemos gente que llega al punto del incesto, la trata humana, el discrimen, la superioridad de las razas, el uso de las drogas y el abuso de ellas, ir más allá de los límites establecidos por Dios. Brincar las verjas siempre trae malas consecuencias para los seres humanos. Y no es que Dios quiera hacerle la vida de cuadritos a los seres humanos. Y no es que Dios quiera que el ser humano sea infeliz. Y no es que Dios no esté al tanto de lo que uno puede estar sintiendo. Es que Dios siempre sabe más que uno. Es que Dios siempre tiene la razón por encima, amados hermanos, de los sentidos del ser humano. La idea de Dios es siempre bendecir. La idea de Dios es siempre proteger. La idea de Dios es siempre cuidar. Y siempre que Dios delimita y pone unas verjas en la vida del ser humano, es para su bienestar.
Es para que el ser humano pueda entender y pueda comprender que la idea de Dios siempre es mejor. Lamentablemente, muchas veces el ser humano vive brincando los linderos, vive brincando las verjas, vive extendiendo los paradigmas que ya Dios ha puesto y vive en consecuencias dolorosas y vive en consecuencias tristes, y a veces vienen tan maltrechos a la fe que si ciertamente Dios no les agarra, su vida seguiría destrozada, haciéndose pedazos. Pero Dios, que tiene un plan perfecto, delimita, oiga, y pone unos controles a los seres humanos. Los muchachos a veces dicen, pero ¿cómo es posible que Dios haya puesto en un molde lo que es la sexualidad y haya dicho que la sexualidad solo es válida o solo es santa en el matrimonio? ¿Cómo es posible que Dios me haya dado pasiones y Dios haya puesto esto en mí? Dios, cuando delimita y pone verjas, oiga, es para protegerte, es para bendecirte, es para cuidarte. Recuerdo las palabras de Josh McDowell un día cuando él contaba que en una consejería a un joven, el cual vivió una vida de promiscuidad, el cual vivió una vida de libertinaje, le dice: oh, yo acepté al Señor, yo me casé, pero cada día que quiero estar con mi esposa tengo problemas, se me hace difícil, porque viene a mi mente la experiencia de mi vida pasada, aparecen los fantasmas del pasado y no puedo tener una vida de experiencia de felicidad. Dios lo que quiere es que no te hieras, Dios lo que quiere es que no te lastimes, Dios lo que quiere es que vivamos una vida para Él, que le agrade en todos los sentidos. Es el bien del ser humano. Es que el ser humano ande en la voluntad y el propósito de Dios, y siempre que andamos en la voluntad y el propósito de Dios, las cosas nos van bien. Y de igual manera en la fe. Y a lo mejor esto cuesta trabajo escucharlo, pero la realidad es que lamentablemente aún dentro de las filas de la fe hay gente que de vez en cuando está brincando las verjas, que sabe que no tiene que brincar y está caminando donde sabe que no debe de caminar. Dios lo que quiere es bendecirte, Dios lo que quiere es protegerte, Dios lo que quiere es cuidarte. Dios no quiere que tengas más entuertos en la vida, y si Dios te sacó de la vida aquella desordenada, deja de brincar las verjas, vive para Dios y haz su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y es perfecta. El deseo del ser humano de siempre querer obtener, oiga, lo que quiere, lleva a la gente a conductas irresponsables. Por eso el consejo de Eclesiastés a la juventud en el capítulo 11, el verso 9: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay un principio de responsabilidad ahí. El peligro del abuso de poder de aquellos que entienden que se le ha dado poder para hacer lo que les venga en gana. El peligro de no confiar en Dios, cuando Él es el que nos da la vida, cuando la vida depende ciertamente de Él. Y de los versos 5 al 8, Dios ha considerado con suma atención y ha visto cuál es la situación humana, y decide que requiere una decisión, una intervención suya. Lo que Jehová vio, y se registra en esos versos del capítulo 6, contrasta tanto con lo que había visto en la creación, aquella expresión de Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, en cambio, Dios percibe que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal.
La palabra designio, la palabra yeser, viene de la palabra o la raíz yazar, que quiere decir formar como hace un alfarero. Y es un vocablo que denota intención, que denota un plan, que denota una idea. El hombre está planificando la maldad. El hombre está, cavilando y está trabajando para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Y entonces el texto dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Yo siempre he dicho que este es el texto más triste de toda la Escritura. Y aunque es una expresión antropomórfica, aunque es una expresión que el autor tiene de alguna manera que expresar cómo se siente Dios con la maldad del ser humano, esto no significa que Dios no puede cambiar de parecer, ni que Dios no sufra. Esto no implica remordimiento por un pecado, porque Dios no puede pecar como ocurre con el ser humano, sino que expresa un pesar, un dolor profundo que Dios experimenta. Aunque Dios es trascendente, Dios es personal y está involucrado en la raza humana. Y está preocupado por cómo viven los hombres. Esa idea de un Dios impersonal que tenían los griegos o los romanos. Esa idea de un Dios que lo movía todo, pero nada lo movía a Él. Nosotros los cristianos y el cristianismo vino a hacer la diferencia y a mostrarle al ser humano que nuestro Dios se preocupa por nosotros. Que Dios tiene sentimientos de amor hacia el ser humano. Que Dios es empático con todo lo que vive la humanidad. Por lo tanto, mientras más el pecado invade la vida del ser humano, si pudiésemos decir que Dios siente como nosotros, diríamos que sufre Dios por lo que el ser humano vive. Rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La palabra mejá, rearé, aparece 33 veces en el Antiguo Testamento. Y casi todas ellas con el significado teológico de borrar algo que está escrito o algo que está en un documento. Pero dentro de todo ese contexto del Génesis y de la creación y el desarrollo de la humanidad, dice a renglón seguido ese texto 8 de Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Desde el primer juicio, la gracia de Dios se hizo presente. Desde el día de su nacimiento, Lamec, el padre de Noé, le puso un nombre profético y llamó su nombre Noé, que quiere decir consuelo, que quiere decir descanso. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya Dios tenía un plan, porque a Dios nada se le escapa de la mano, porque a Dios nadie lo coge, en baja. Dios tiene un plan perfecto. Este hombre era un varón justo, dice la Sagrada Escritura. Este hombre era un hombre perfecto en sus generaciones. Este hombre, dice la Escritura, que caminó con Dios. Noé fue la persona que mostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad, en un mundo que vivía de espaldas totalmente a Dios. Dios le advierte a Noé que eliminaría la vida a causa de la gran maldad que realizaba el ser humano. Y Dios instruyó a Noé
para que construyese un arca con un tamaño específico y adecuado para allí contener su familia y a todos los animales y los pájaros, oiga, aquellos que Dios quería mantener con vida. Y aunque la Escritura no habla o no da un relato acerca de las burlas, acerca del hostigamiento, acerca de los atrasos que tuvo tal vez que experimentar Noé mientras construía su enorme arca, probablemente sobre tierra seca, podemos estar seguros que sufrió el maltrato de la incredulidad. Sufrió las mofas y el escarnio constituyeron su dieta diaria de oposición. Hoy la iglesia vive el maltrato de la incredulidad. Hoy nuestros jóvenes viven en las universidades el maltrato de aquellos corazones que quieren vivir independientes de Dios y distanciados de Él, y se mofan de la fe sencilla de nuestra juventud. Hoy muchas veces nosotros somos mirados como gente rara o gente no pensante porque sencillamente hemos decidido confiar, hemos decidido creer. Noé experimentó la burla de su época. Noé experimentó, oiga, el arrojo de la incredulidad sobre él. Pero dice la Escritura que la fe era lo que sostenía a Noé. Es una palabra para inspirar el corazón de aquellos hebreos que estaban volviéndose atrás. Es una palabra para inspirar a todos aquellos que entendían que la persecución no les iba a permitir echar hacia adelante. Le está diciendo el escritor de Hebreos: Noé tuvo que enfrentarse al mundo, Noé tuvo que enfrentarse a la maldad de su época, Noé tuvo que enfrentarse a todo el antagonismo que pudo haber, pero se mantuvo firme, creyendo que lo que Dios le dijo era verdad. Mateo 24 del 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé se encontraba solo en medio de un mundo hostil, fuera de su familia. No podía contar con nadie. Yo no sé cuántas veces te sientes solo en tu trabajo, en tu empresa, en tu vecindario, con la gente que está en tu entorno, con la gente que te rodea, pero sigue siendo luz, sigue siendo sal en medio de un mundo hostil. Noé se enfrentó a la hostilidad, pero no dejó de brillar, pero no dejó de creer. Es fácil creer en medio de creyentes, pero no tener a nadie en quien apoyarse excepto en Dios es la verdadera prueba de fe. Cuando no hayan voces que te acompañen, sigue creyendo. Cuando no haya nadie que te dé el espaldarazo, sigue confiando en el Dios Todopoderoso. Esa idea de que la mayoría tiene la razón no siempre es real, no siempre es verdadera. El que toma en serio las palabras de Dios tiene las de salvarse. Él creyó el mensaje que Dios le envió. Y si fuésemos hoy a aplicar eso a nuestra vida, Dios también te envió a ti. Dios también me envió a mí. Y nos ha dado un mensaje de vida. Y nos ha dado un mensaje de esperanza. Y nos ha dado un mensaje distinto. Y nos ha dado un mensaje que trae bendición al ser humano. Aunque muchos oídos no quieran oír. Aunque sea contrario a la corriente que lleva el mundo. La palabra de Dios siempre hace, oiga, aquello para lo cual es enviada. Amén. El creerle a Dios se convirtió en acción y esfuerzo. Porque la fe sin obra es muerta. Allí hubo que martillar,
Allí hubo que calafatear con brea aquella nave. Allí hubo que trabajar y crear habitaciones para los animales grandes. Allí tuvo que hacer un esfuerzo grande. Noé tuvo que dejar a un lado todas sus actividades y trabajos normales para convertirse, concentrarse en hacer lo que el mensaje de Dios le había dicho, lo que Dios le había ordenado. Toda la vida de Noé fue una preparación continua y centrada para lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Amado hermano, de la misma forma tu vida, amado joven, de la misma forma lo que vives hoy es preparatorio para el plan perfecto que Dios tiene contigo, para lo que Dios quiere hacer. Ante el mensaje de Dios solo tienes dos alternativas: lo escuchas y lo desatiendes, actúas como si careciera de importancia, o lo tomas, lo obedeces y te sumas al gran proyecto de Dios con la humanidad. Si le crees a Dios, tienes que realizar la obra que Él te ha mandado hacer. Noé prestó atención a la advertencia de Dios. Y la advertencia, querido hermano, puede venir a nosotros en distintas maneras. Puede venir a través de la conciencia. Puede venir a través del toque de una palabra a nuestra alma. Puede venir a través del toque y la obra del Espíritu Santo. Puede venir a través de un instrumento, hombre o mujer, niño, a quien Dios quiera utilizar para decirte: esto es lo que quiero yo hacer contigo. Esto es lo que quiero yo hacer con tu familia. Las burlas no desilusionaron a Noé. Las masas no le detuvieron. El sistema de valores mundanos, la apertura de mente de una sociedad, todo el mundo lo hace. Ni el placer, ni el culto al yo, ni las presiones de grupo, ni el qué te dirán hizo cambiar a Noé de parecer en cuanto a lo que Dios le mandó a hacer. Que no hayan presiones externas, que no hayan ideas de la corriente popular, que no haya nada de este mundo que te prive o te distancie o haga que tú cambies el trazo que Dios ha designado para ti. La verdadera fe hace que obedezcamos a Dios. El mundo suele ceder. El mundo suele, irse en contra de la voluntad de Dios. A menudo suele suceder que el hombre que toma en serio la palabra de Dios parezca necio, parezca loco para aquellos que no le creen a Dios. Puede que tenga que abandonar muchas cosas que el mundo tenga en gran estima, porque ha descubierto una nueva escala de valores, ha descubierto algo mayor, ha descubierto algo más valioso, ha descubierto algo que no es perecedero, ha descubierto algo, que no se envejece, ha descubierto algo que el tiempo ni nada lo dañan, ha descubierto que lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Si pensamos, amados hermanos, en los primeros días de la iglesia, el tiempo duro de persecución que vivieron los primeros cristianos. Y dice un comentarista y da una ilustración. Por ejemplo, un cristiano se encuentra con su amigo, o una persona se encuentra con su amigo y le dice: he decidido hacerme cristiano. El otro le dice:
Ciertamente, ¿sabes lo que le sucede a los cristianos? Los cristianos están fuera de la ley. Los cristianos son encarcelados. Los cristianos son arrojados a los leones. Los cristianos son crucificados y son quemados. Y este que ha decidido ser cristiano le dice: lo sé. Contestará el otro y le responderá desesperanzado: todo lo que puedo decir es que tú te has vuelto loco. No es que me he vuelto loco, es que hay una herencia en los cielos. No es que me he vuelto loco, es que la Escritura dice: oh, si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertas son y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El mismo Cristo, dice la Sagrada Escritura, en un momento dado, sus hermanos y familiares estaba en un lugar y se lo trataron de llevar porque pensaron que se había vuelto loco. Trataron de hacerlo volver en sí. La fe de Noé fue un juicio sobre los demás. Y esta es la razón por la cual en última instancia puede ser un peligro ser cristiano. Los otros días escuchaba a Adrian Rogers, el del amor que vale, que ya no está con nosotros, pero sus prédicas sí están. Y hablaba de la persecución y él decía: preocúpate si no eres perseguido. Preocúpate si nadie te está haciendo la vida de cuadritos. Preocúpate si nadie está en contra de lo que tú dices. Preocúpate que si nadie está tratando de detenerte, porque entonces algo está pasando en tu vida o no está pasando nada. Porque la Biblia habla de persecución y de hecho la Biblia dice que somos privilegiados al ser perseguidos. Ciertamente no ha habido un tiempo más duro y más difícil que este para el cristianismo. Aunque por todos los siglos y por todo el tiempo ha habido persecución, hoy la persecución se ha agudizado en contra de la fe. Y a lo mejor no hemos llegado a la sangre, pero sí hemos llegado a que aún, los gobiernos y las instituciones de poder quieran acallar a la iglesia o quieran quebrantar lo que la iglesia piensa y quieran irse en contra de tu fe. Y aún las masas populares y aún las masas de la gente, que andan todos buscando su provecho, buscando y dando culto al placer, se levantan en contra de la iglesia. Así que puede ser peligroso ser cristiano, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. No se trata meramente de que el cristiano censure. No se trata meramente de que el cristiano ande buscando faltas en los demás o le diga: te lo dije. No, amados hermanos. Simplemente el cristiano, por ser tal, anuncia juicio sobre los demás. Es la imagen de Cristo en ti. Es la obra del Espíritu Santo en ti. Un joven llamado Alcibiades, por si tienes un muchacho que inscribir o ponerle un nombre, un nieto, un nieto. Un joven brillante, pero indómito, no sumiso, no se dejaba guiar, no se dejaba controlar, porque esta sociedad es una sociedad que rinde culto a la rebeldía, y todo lo que usted le pueda decir a alguien lo viene a ver como que usted le quiere controlar o le quiere quitar la libertad, o se vuelve una persona sumisa o no pensante, porque sencillamente nadie quiere escuchar a nadie. Y este joven
rebelde de Atenas, acostumbraba a decir a Sócrates: te odio, Sócrates, te odio, Sócrates, porque cada vez que te encuentro me muestras lo que yo soy, por eso te odio. Uno de los mejores hombres de Atenas fue Arístides, a quien llamaban el justo. Arístides, un estadista ateniense del siglo V a.C., que el historiador Heródoto le llama el mejor y más honorable hombre de Atenas. Este hombre, llamado el justo, un día votaron en el Senado para proscribirlo y condenarlo al ostracismo, al destierro. Aquellos ciudadanos que eran sospechosos los llevaban a un aislamiento forzoso o voluntariamente o voluntario de la vida pública. Cuando se le preguntó a uno de los que votó para que Arístides fuese condenado o proscrito, se le preguntó: ¿por qué votaste? Él sencillamente dijo: porque yo estoy cansado que Arístides sea llamado el justo, porque yo estoy cansado de que este hombre con su vida haga o diga con su testimonio de que yo vivo en injusticia, de que yo vivo una vida que no es agradable. Hermanos, el llamado de Dios con el ejemplo de Noé es hacer sal, es hacer luz. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando la gente diga toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Noé fue llamado justo por la fe. Es el primero en la Biblia llamado justo. Él hizo la diferencia nadando contra la corriente. Dios era para Noé la realidad suprema del mundo. Fue el único hombre que tomó postura para Dios, mientras todos los demás le abandonaron. Tú y yo no somos los únicos. Como le dijo Dios a Elías en el momento en que estaba solo: hay todavía 5,000 rodillas que no han doblado, no se han doblado ante los Baales. Que por tu fe, amado hermano, alcances gracia de Dios. Que por tu fe, amado hermano, seas aprobado por Dios. Olvídate de lo que te aprueben o te desaprueben los hombres. Olvídate de que el ser humano, el mundo te dé la espalda. Tú eres heredero de la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Es la fe la que te hace heredar la justicia. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir en el Nuevo Testamento: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que cuando seamos pesados en balanza, no seamos hallados faltos. Que cuando seamos juzgados y seamos vistos como culpables ante los hombres, Dios nos vea justificados ante Él. Sigamos nadando en contra de la corriente. Dios les bendiga. Dios les bendiga.